Buenas tardes para todos. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. No les escucha a ustedes. Ahí. Hola, hola. Sí, profe, se escucha. Gracias. Ahora voy a proyectar la pantalla, ¿sí? Espérenme con un rato que hay todavía gente solicitando. Bueno, ahora sí voy a compartir. Ok. Creo que nadie más se va a conectar, ¿verdad? Nadie más dijo nada. Voy a llamar un rato la lista, ¿sí? De cualquier forma pueden, uy, sigue todavía, pueden escribir o también estoy anotando por si acaso acá. Bueno, Ariana Armón, Presente. gracias. Melanie Baur, Presente. gracias. Un rato. Estoy haciendo doble control. Tobías Benítez, Yanina Caballero, Presente. gracias. Tiago Cano, Presente, profe. gracias. Sofía Cañete, Presente, profe. gracias. Fernando Selle, Diana Centurión, Rodrigo Denis, Fiorella Gil, María Julieta Gómez, Karen González, Tobías Benítez, si puedes decir presente, por favor. Presente, profe, presente. Justito Muniza. Ahí, gracias. Después me quedé en Karen González, Paola González, Marcos González, espérenme que estoy anotando doble. Profe, Diana Centurión está en el doctor ahora. Bueno, gracias. Después tenemos Ahí puso presente, profe, en el WhatsApp. gracias. Muchas gracias. A ella le respondo. Bueno, sigo. José Ortiz. Agregar. Presente. Bueno, aprovechando ya voy a ponerte presente. Bueno, sigo. Fiorella Gil, María Gómez. Ahí entra Karen González. Presente, profe Karen. Gracias. Después tenemos Marco González. Levi me avisó que tenía consulta hoy. Isidro Lima. Chiara Lobos. Presente, profe. Gracias. Romina López. Presente. Gracias. Gladisa Marín.
He visto que entró. Trapani y Levi. Hola, Doc. Sofi soy. Ahora recién estoy saliendo de mi casa, por eso pude entrar. Pero voy a Dale, tener que salir de la clase. sin problema. Yo ya Gracias. te puse lo presente porque me avisaste. Ok. Gracias, profe. Dale. Marcos Otazo, Presente, profe. gracias. Profe, en Clarisa te quedaste que es M. Ah, Me perdón. saltaste. Dale, dale. Gladisa Marín. Ok, Rodrigo, Presente. gracias. Rodrigo Denis, ahora entró. Ok. Denis, ¿te puedo decir presente? Bueno. Emilia Melgarejo, Presente, profe. gracias. Lorena Mesa, Presente. gracias. Mariel Moreno, Angelis Orrego, Presente, profe. gracias. Alexander Ortiz, Presente. gracias. Oviedo Sánchez, Presente. gracias. Cielo Zuna, Presente, profe. gracias. Iris Palacios, Presente, profe. gracias. Janet González, espérame que- digan presente al entrar. Janet González, Cuenca, profe. gracias. Y Gracias. de Denis, he visto que entró, pero no escribió, o sí escribió. Sí Acá escribió, está, está en su ahí trabajo, está. por eso no pude Dale, entrar. gracias, ahí está. Continúo. Carl Paniagua, Presente, profe. gracias. Coral Pomareda, Presente. gracias. Paula Reyes Galindo, Su wifi no está funcionando, profe, está tratando de ingresar. bueno. Ronald Rojas, Presente, profe. gracias. Jacqueline Romero, Bianca Sánchez, Presente, profe. Yesenia Schubert, Presente, profe. gracias. Luana Talavera, Presente, profe. gracias. Ayelen Trapani, Presente. gracias. Laura Veloso, Presente. gracias. María Villalba, Presente. gracias. Acá me falta Fernando Selle, Fiorella Gil, María Gómez, Marcos González, Isidro Lima, Mariel Moreno, Jacqueline Romero. Ok, voy a guardar por el momento esto. Bueno, en vista que hoy no pudimos hacer la clase práctica, pueden ver la presentación. Creo que se ve. Yo sí veo, profe. Genial. En vista de que no pudimos desarrollar la clase práctica hoy, entonces vamos a continuar con el contenido programático. Y tenemos en cuenta hoy lo que es la radiografía del abdomen, ¿sí? No es tan utilizada, pero también tiene sus ventajas. En cuanto a ecografía, sabemos que se utiliza más para abdomen, pero también les voy a mostrar ciertos beneficios de solicitar una placa radiográfica de abdomen.
¿Está bien? El contenido de hoy entonces vamos a principalmente concentrarnos en órganos que sí se pueden ver en una radiografía abdominal porque tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, las glándulas adrenales no vamos a poder encontrar en una placa radiográfica, por ejemplo. Entonces vamos a centrarnos solamente en órganos que podemos ver, ¿sí? Entre ellos el hígado, el vaso, el tracto gastrointestinal. Esto incluye el estómago, el intestino delgado, intestino grueso. También tenemos la vejiga y los riñones como parte del aparato urinario, la glándula prostática y el útero como parte del aparato reproductor, ¿sí? Tenemos los objetivos de la clase, que sería más bien encontrar signos radiológicos y las utilidades, ¿sí? Cuándo solicitar una radiografía y cuándo no. Ahora pongo esta pregunta. ¿Cuándo solicitarían ustedes una radiografía abdominal? ¿En qué circunstancias? Cuando hay dolor al palpar. Correcto. Ahí voy a agregar un poco. ¿Quién entró recién? Pero se me saltó. Que escriba o ponga en el chat la persona que entró recién, porque se me Fernando fue. Sellen. Selle. Selle La profe, yo y recién entré, Fernando. genial. Selle y ahora tiene que entrar. Alguien más solicitó recién, pero dejó solicitar un repito. Bueno, voy a poner tu presente, ¿está bien? Sé que ¿Alguien? que no lo hace todavía. Ah, ya. Espérame, ahí está. Ahí está Marcos. Entonces, Selle y Marcos le tengo que poner presente. Espérame un ratito. González, Marcos y Selle. Ahí está. Guardamos. Correcto. Entonces ya tenemos ahí. Entonces, Pomareda dijo cuando hay un dolor al palpar. Correcto. Otra ocasión que podamos solicitar una radiografía abdominal Dificultad al hacer heces. también. Correcto. En sospecha de que hay un problema en el tracto gastrointestinal. Correcto. Otro caso. Presencia de un objeto extraño. Objeto extraño, sí, famoso hueso o algo metálico y queremos saber en qué parte del tracto digestivo está. Correcto. También quiero agregar algo muy importante acá, ¿sí? Para una persona que También puede siempre... ser, ¿Qué pasó? también puede ser por el tema del cáncer. Si hay También algún tipo de por búsqueda de metástasis. focos metastásicos, correcto. Sospechas de neoplasias en esa cavidad. Correcto. Todos esos motivos podemos solicitar una radiografía de abdomen. También quiero agregar, y acá pongo mayúscula en caso de preñez, muchos solicitan ecografía y siempre preguntan por la cantidad, ¿sí? Entonces, en este caso, la radiografía va a ser una imagen estática y una imagen general de todo el abdomen es mucho mejor para contar la cantidad de fetos, ¿sí? Entonces, si ustedes el día de mañana tienen un propietario que quiere saber exactamente la cantidad de fetos, entonces es mejor solicitar una radiografía. Por supuesto que la radiografía otra vez tiene su desventaja, porque la radiografía no te va a evaluar, por ejemplo, la viabilidad fetal ni te va a decir los latidos por minuto. Eso es algo que la radiografía no te va a decir, pero sí la ecografía. Entonces, esto es un punto muy, muy importante, entonces lo pongo en mayúsculas. Cuando ustedes quieran saber la cantidad y también medir el canal de parto, solicitan una placa radiográfica, ¿sí? En especial ciertas razas que tienden a la distosia, entonces es mejor ese control con radiografía y con ecografía, ¿sí?
Después, en cuanto a problemas urinarios, también podemos solicitar placas radiográficas, pero actualmente otra Profe, vez la ecografía le va ganando, ¿sí? tío quiere ingresar, dice, si le puedes aceptar. Ya voy. Ahí, le agrego, le pongo en mi lista y le pongo presente. Gracias por avisarme, porque estoy yo ahí full concentrada en la clase. Ahí está. Ok. Continuando. Cuando solicitar una radiografía, por ejemplo, también se habla de problemas urinarios, pero actualmente la ecografía le está ganando ese puesto, ¿sí? Por ciertas ventajas que vamos a ver en las próximas clases de ecografía abdominal, ¿sí? Pero vamos a ir comparando. Obviamente hay ciertas ventajas y desventajas. Una de las mejores ventajas en la radiografía es sin duda la sospecha de cuerpo extraño, ¿sí? Porque otra vez acá entra el mismo principio. Estamos ante una imagen estática de todo el abdomen, entonces le digamos un poco más exacto en ubicación en comparación a la ecografía, que es una imagen en movimiento y en sectores, ¿sí? Entonces, en estos casos, cuando sospechamos un cuerpo extraño radiopaco, ojo, que sea bien opaco, entonces es mejor solicitar una radiografía, ¿sí? Entonces hay ciertas ventajas y desventajas que uno tiene que pensar muy bien antes de solicitar, en especial si el propietario solo te quiere pagar un estudio o dos estudios. Ahí sí, ahí viene el verdadero reto, ¿verdad? También tenemos justamente la dificultad de defecar y eso nos hace sospechar de fecaloma, ¿sí? Fecaloma e inclusive megacolon. Y en este caso también la ecografía está muy limitada porque la ecografía te va a decir que hay materia fecal compactada en colon, pero no te va a poder decir de qué trayecto a qué trayecto porque todo lo que se ve es sombra, 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 sombra. En cambio, la radiografía, al ser una imagen de todo el abdomen, te facilita el decir de una y de diagnosticar de una que es fecaloma, ¿sí? Entonces, de ese lado, otra vez, la radiografía le gana a la ecografía. Y por supuesto, las hernias, entre ellas la más conocida es la de rotura diafragmática, la hernia diafragmática, que ya estuvimos viendo en la clase de tórax, justamente, porque justo el diafragma está entre tórax y abdomen. Entonces, ante sospechas de hernias, ya sea una hernia inguinal o una hernia hacia flanco o una hernia justamente por culpa de la rotura del diafragma, también solicitamos placas radiográficas, ¿sí? ¿O alguien más quiere agregar un motivo por el cual solicitar una radiografía de abdomen? A ver, alguien más me pidió que la acepte. Ah, ahí está. Pero un Iván, accidente puede ser, profe. accidente también. Voy a escribir un poco acá. Espérenme un ratito. Entonces ya tengo mi lista cruzada. A ver un poco. Lima, Moreno y Reyes. Reyes. Sí me avisó lo del tema de su internet. Ahí. Ok. En caso de accidente, correcto. Porque podemos ver ciertos traumatismos, ciertas roturas, cierta pérdida de líquido en abdomen. Se puede ver también por medio de la radiografía. Entonces,
Si tenemos la posibilidad de hacer una radiografía a nivel abdominal, en caso de accidente también es factible. Ok, entonces todo esto sería las preguntas que uno se tiene que hacer antes de solicitar una radiografía abdominal y también saber las desventajas que presenta, ¿verdad? Ese es el objetivo de la clase de hoy, que no es perfecto la radiografía, pero sí nos ayuda a encaminarnos en el diagnóstico. Ahora tenemos las indicaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que yo veo normal y qué es lo que no se tiene que ver en una radiografía en caso normal, ¿sí? Porque obviamente que si hay una pancreatitis o una neoformación en páncreas y está aumentado de tamaño, por supuesto que lo voy a ver, pero yo estoy hablando de situaciones normales, ¿sí? Comenzando, lo normal y lo básico que tenemos que ver es el hígado, ¿sí? El hígado se ve súper bien. No podemos decir que no se ve el hígado porque se ve muy bien y vamos a ir identificando. El vaso suele ser una estructura que se mueve mucho, varía su localización, pero también se visualiza de acuerdo a cómo le vamos posicionando al paciente. Pero sí, en caso normal, vamos a visualizar el vaso. Y más si tiene una esplenomegalia en caso patológico, por supuesto que se va a ver. Los riñones. Los riñones se ve más bien la corteza, más bien se ve la parte externa, la parte interna no. Ah, ok, problemas técnicos, espérame un ratito. Mm, no puede entrar. Mm, si podés solicitar otra vez. Mm, ok, voy a esperar un poco. Ahí estamos. Entonces, normalmente van a ver, repito, hígado, vaso, riñones no lo vamos a ver así en un 100%, como es la ecografía. La ecografía te permite una diferenciación entre corteza y médula. En este caso, si no hay contraste, a nivel de los riñones no se ve mucha, simplemente se ve si está aumentado tamaño o disminuido tamaño. Mucha información no da, pero se visualiza, ¿sí? La vejiga, por supuesto que sí, la vejiga es uno de los órganos que es más fácil de ver y más si está con un cálculo radiopaco se va a visualizar también. Entonces la vejiga es también normal de observar. El estómago, ¿sí? El estómago lo vamos a ver, no importa si está vacío, no importa si está con gas, no importa si está con alimento, nosotros vamos a observar el estómago y les cuento ya que es uno de los órganos más variables, ¿sí? Un día le vas a ver de otra forma, otro día le vas a ver de otra forma, pero ustedes tienen que saber por ubicación anatómica que ese es el estómago, ¿sí? Y el estómago es normal que a veces presente gas cuando está muy con ayunas o a veces con contenido alimenticio, porque justito se le antojó al propietario darle de comer y después llevarle para hacer la placa, ¿sí? Em, no es que interrumpe tanto en el estudio, pero sí aumenta el tamaño del estómago y tiende a tapar ciertas estructuras. Lo ideal siempre es que sea en ayunas, ya sea tanto la radiografía como la ecografía. Después tenemos el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion. No se diferencian entre sí, ¿sí? En forma general, vamos a hablar de asas intestinales y es muy importante visualizar, se visualiza completamente todo, todas las asas intestinales, entonces es mucho más fácil localizar un cuerpo extraño o localizar una obstrucción intestinal. Esa es una ventaja bastante importante que pueden encontrar, pero el hecho de discriminar entre duodeno, yeyuno y ilion es un poco difícil en placas radiográficas de abdomen, ¿sí? Intestino grueso sí va a ser fácil de identificar en una vista ventrodorsal.
Vas a poder identificar colon ascendente, transverso y descendente, el recto, pero en una lateral va a ser difícil, ¿sí? Pero se puede. Generalmente el colon descendente es el que más se nota de todos los segmentos. El intestino grueso generalmente tiene materia fecal y si no tiene materia fecal, en su defecto van a encontrarlo con gas. La diferencia obvia entre intestino delgado e intestino grueso va a ser el diámetro, ¿sí? El diámetro del intestino delgado, por supuesto que es menor en comparación al intestino grueso, ¿sí? Entonces ahí fácilmente uno puede decir, esto es intestino delgado y esto es intestino grueso, así sin problema. Pero el discriminar entre ciego, entre colon, entre recto es un poco más complicado, ¿sí? Los segmentos del colon sí, pero los otros ya un poco más confusos. Luego tenemos la presencia de hueso peneano solamente en los perros, ¿sí? Los gatos no tienen. El hueso peneano se puede fracturar. Pregunto. Sí, profe, se puede. Sí, ¿verdad? Y eso provoca un dolor intenso, ¿sí? Entonces, muchas veces uno ignora que puede hacer también radiografía a este nivel abdominal y centrándose en el hueso peneano, pero sí también pueden utilizar y ver cómo está internamente esa estructura. Y obviamente que si está fracturado hay que ver cómo solucionar porque duele muchísimo, justo en esa zona, ¿verdad? Luego, acá estoy aclarando, el útero con preñez es normal de ver, ¿sí? De hecho que es el motivo principal cuando hablamos de cantidad, ¿sí? Por eso utilizamos la radiografía abdominal para saber la cantidad de fetos que hay. Em, Cuando hay preñez no hay problema, pero otra cosa es, por ejemplo, si hay colecta uterina, por supuesto, eso ya es patológico. Preñez se ve muy bien, se ve el cráneo, se ve la columna vertebral, se ve las costillas del feto, ¿sí? Todo lo óseo, a medida que más grande, mayor calidad, ¿sí? Luego está la próstata, ¿sí? La famosa hiperplasia prostática benigna podemos detectar por medio de una ecografía o por medio de una radiografía, ¿sí? Aunque actualmente, repito, se opta más por la ecografía, ¿sí? Pero también es una vía aceptable para detectar la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Esto es lo normal. ¿Y ahora qué pasa con lo que no es normal? Bueno, el páncreas. El páncreas es una estructura pequeña en sí, ubicada entre duodeno y estómago. Está en una ubicación que de por sí se esconde de otras estructuras. En la ecografía se visualiza, no así en la radiografía. ¿Sí? En la radiografía no vamos a observar páncreas, al menos que tenga una neoformación enorme y ocupe parte de la cavidad, y ahí se me llame la atención. ¿Sí? Pero en casos normales el páncreas pasa desapercibido. Lo mismo con las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales no se pueden visualizar, ¿sí? Los riñones luego tienen un tamaño reducido. Las glándulas adrenales tienen tamaño más reducido, entonces es algo muy difícil de visualizar. Por eso, cuando se trata de glándulas adrenales, es mejor solicitar una ecografía. La vesícula biliar, al menos que haya contraste o alguna patología de por medio, la vesícula biliar no la vamos a ver. Es más para ecografía si se sospecha una patología a nivel de la vesícula biliar. Los uréteres. Los uréteres conectan los riñones con la vejiga y son bastante finos, ¿sí? A no ser que esté dilatado por cierta obstrucción, vamos a poder observar los uréteres. Pero normalmente no, ¿sí? No se ven. Inclusive en ecografía, si no está dilatado, no se va a ver, ¿sí? Son tubos muy pequeños. La uretra es una estructura que en los machos está bastante desarrollada. Se habla de una uretra pelviana y una uretra extrapelviana. A no ser que haya contraste, normalmente no lo vamos a ver, ¿sí? La uretra no lo vamos a observar, a no ser que haya un contraste. Los ganglios linfáticos. A diferencia otra vez de la ecografía puede detectar
en las glándulas, perdón, una adenosmegalia, es decir, el aumento de los ganglios linfáticos o linfonódulos. En cambio, la radiografía pasa totalmente desapercibido, al igual que los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ser difíciles de distinguir en una placa de abdomen, ¿sí? A no ser que en ecografía hagas Doppler y ahí encuentres vasos sanguíneos, ¿verdad? Cosa que otra vez la radiografía no tiene, ¿sí? Los ovarios. En estado normal no vamos a poder detectar los ovarios. Sí vamos a poder detectar patologías como quistes o una neoformación a nivel del ovario, pero en estado normal son estructuras muy reducidas, entonces pasan desapercibidas. Y de la misma forma el útero no gestante, el útero que está con su diámetro normal en modo descanso, no vamos a poder observarlo, ¿sí? Entonces, estas son estructuras que podemos ver de forma normal y de forma anormal vamos a poder ver esto, pero en forma normal. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de qué es el uso rutinario de la ecografía. Ha reducido la necesidad de realizar radiografías de abdomen, pero obviamente que hay información diagnóstica, no podemos despreciarla al 100%, ¿sí? Para una radiografía de abdomen tenemos que saber los principios, o sea, los límites, perdón, de la cavidad abdominal. Voy a dibujar un poco acá. Acá dice, al realizar una radiografía del abdomen debemos incluir el diafragma, ¿sí? Que está a este nivel. El diafragma es un músculo que se encarga de dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal y es prácticamente la entrada de la cavidad abdominal, ¿sí? No puede faltar el diafragma. Después tenemos el techo. El techo está representado por las vértebras lumbares o columna lumbar, ¿sí? Estábamos hablando en un total de 7 vértebras lumbares, ¿sí? Que forman parte del techo de la cavidad abdominal. Luego, en el suelo tenemos músculos abdominales. A diferencia del tórax, que en el suelo o piso tenía el esternón, el abdomen no tiene una base ósea, ¿sí? A nivel del suelo. Más bien son músculos abdominales. El recto del abdomen, el transverso del abdomen, ¿sí? El oblicuo externo, el oblicuo interno. Todos ellos se reúnen y forman la línea alba o línea blanca que se utiliza famoso para abrir y hacer la parotomía y castración, etcétera, ¿sí? Esa es una característica del abdomen, que a nivel del suelo no presenta ninguna pieza ósea, ¿sí? Más bien músculos. Y la pared, lo mismo, la pared está cubierta más bien por músculos. En cambio, en el tórax, por ejemplo, se hablaba de costillas, ¿sí? Pero el abdomen es un poco más libre en ese sentido, no tiene base ósea en el suelo ni en las paredes, ¿sí? El límite final del abdomen va a ser justamente el borde craneal del coxal, ¿sí? A este nivel. Voy a dibujar un poco. Después del abdomen, ¿qué cavidad viene? La que está acá. Pelviana. Correcto, ¿sí? Entonces, esto ya es otra cavidad, la cavidad pelviana. Perfecto. Entonces ya saben los límites. Tenemos el techo, vértebras lumbares, la entrada, el diafragma, el piso, músculos abdominales y las paredes, músculos abdominales, ¿sí? Y acá adelantándonos un poco, ya tenemos la radiografía de un macho. ¿Por qué puedo decir así con certeza macho? Allá redondeé dos motivos por los cuales este paciente es macho. ¿Quién se anima a decir? El hueso peneano. Correcto, acá tenemos el hueso peneano.
¿Y el otro motivo? La próstata que marcaste, profe. Correcto, ¿sí? Las hembras no tenemos próstata. Entonces, podemos identificar si nuestro paciente en cuestión es macho o hembra por estas características. Perfecto. Ahora, haciendo así un seguimiento, tenemos diafragma y lo primero que van a ver pegado al diafragma es el hígado, ¿sí? Con una forma triangular. Caudal al hígado van a encontrar el estómago, ¿sí? Este estómago está más o menos con gas y con alimento, ¿sí? Pero no está totalmente distendido. Les vamos a ir observando. Riñones, siempre en par los dos riñones. Luego van a observar acá el vaso como una lengüeta. El intestino delgado se divide por su diámetro, que es este, ¿sí? Un sector tiene gas y otro sector ya tiene alimento, ¿sí? Como ven, no pone duodeno, yeyuno, ilion, es difícil de identificar. Después, directamente habla de colon, pero yo le voy a poner también un nombre y apellido. Este es el colon descendente, ¿sí? El colon descendente es que después continúa con el recto y luego se termina con el ano, ¿sí? ¿Pueden ver la diferencia de diámetro entre el colon y el intestino delgado? Sí, es mucho más grueso el colon. Correcto. Y también el colon tiene materia fecal. Lo que están observando ahí es materia fecal. Mientras que el intestino tiene esta densidad radiológica de color negro. ¿Qué significa el color negro? De las densidades Aire, radiológicas, ¿no hace? aire, correcto. Entonces ese intestino está vacío, tiene aire o Eso se gas. llama radiolúcido, ¿verdad? Radiolúcido, correcto. ¿Sí? Esta es una estructura radiolúcida. En cambio, el colon con materia fecal dura, a medida que es una materia fecal más dura, en caso de fecaloma, por ejemplo, vamos a ver que es radiopaco esa materia fecal, ¿sí? Muy dura. Entonces, cuando más dura, más de color blanco. Ok, esto vamos a ir repitiendo una y otra vez este segmento, ¿sí? Así que no se preocupen. El estudio de todo el abdomen vamos a repetir una y otra vez. ¿En qué caso solicitar contraste? ¿Sí? Acá un poco complicado. Diría que más se utilizaría contraste si se sospecha de un cuerpo extraño o de alguna obstrucción intestinal, ¿sí? En cuanto a placa de abdomen con contraste para aparato urinario, no vi todavía así como un boom. Como les digo, la gente prefiere optar por una ecografía, en ese caso, cuando algo urinario. Vagina tampoco he visto contraste, ¿sí? Pero más, el que más se utiliza por excelencia es contraste a nivel del intestino, ¿sí? Se ingresa por la boca, continúa por la faringe, esófago, estómago y llega a intestino. Y en intestino lo que generalmente hay una obstrucción por cuerpo extraño. Entonces ahí sí re se puede utilizar el contraste, ¿sí? En los otros como que no tiene mucha utilidad. Entonces, como dije, principalmente para una obstrucción o localizar un cuerpo extraño, ¿sí? Generalmente un cuerpo extraño que no se ve es hule, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Una bolsita de hielo que entró en el tracto digestivo de un gato. Eso va a ser dificilísimo de ver, porque el plástico es luego radiolúcido. Entonces es todo un tema a encontrar, ¿sí? Entonces ahí se utiliza el contraste y el contraste va a pintar el trayecto digestivo
hasta quedarse interrumpido por X sustancia o X cuerpo extraño, perdón. Entonces ahí es necesario un contraste, pero hay casos que no se necesitan contraste. Vamos a ir viendo cuerpos extraños radiopacos y cuerpos extraños no radiopacos. Bueno, este no tiene mucha calidad, esta imagen. Esta es más linda, pero es la misma cosa básicamente. Acá está hablando de pulmones, esto es tórax, hígado, estómago, y este estómago es diferente porque está cargado, ¿sí? Este es un estómago con gas, por eso lo veo de color negro. Este lo veo de color gris, con ciertas porosidades, entonces con alimento. Los riñones ya les mostré, acá se ve el intestino grueso y el intestino delgado. Cuando hablamos de límites de esta cavidad, entonces en dorsal están las vértebras lumbares, en total lumbosacras, en total lumbares 7 y sacras 3. En craneal ya tenemos el diafragma y en ventral músculos, ¿sí? Y caudal el borde craneal de la articulación coxofemoral. Algunas indicaciones en la laterolateral. En la laterolateral clásica, lo primero que vamos a encontrar es el abdomen, ¿sí? Que es forma triangular y pegado al diafragma. En flanco vamos a encontrar los dos riñones. El riñón derecho siempre más craneal que el izquierdo, ¿sí? Regla universal. Entonces recuerden que el riñón derecho siempre es más craneal y el izquierdo es más caudal. ¿Está bien? ¿Sabían ese dato del riñón derecho? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces el riñón derecho recuerden que es más craneal y siempre se relaciona con el hígado, ¿sí? El riñón derecho choca con el hígado, ¿sí? En una incisura renal del hígado, ¿sí? Entonces, esa relación tienen que saber. Riñón derecho siempre más craneal. Y en caso de abdomen, lo que ustedes necesitan es un buen depósito de grasa para hacer contraste. En tórax, ¿cuál era el medio de contraste? En tórax, el contraste era el aire de los pulmones, ¿sí? Ese era el mejor medio de contraste natural que existía. Y lo mismo ocurre en abdomen, ¿sí? Si tenés un paciente caquético con poca grasa en su cuerpo, probablemente el abdomen no se visualice correctamente, ¿sí? Entonces, el depósito de grasa es muy importante en este nivel, ¿sí? A nivel del abdomen. ¿Qué se hace cuando no tiene mucha grasa el paciente? Es mejor la ecografía. Ahí es mucho mejor la ecografía. También les puedo dar una lista. Por ejemplo, si tu paciente es muy joven, está luego, ponele de 7 meses, sospechan de cuerpo extraño, pero yo ahí solicitaría una ecografía. Número 1, la ecografía no es invasiva. Número 2, tu paciente todavía está en crecimiento. Hay que atender el tema de la protección radiológica. Y otro factor es que se ve todo como más aumentado, ¿sí? Hay una organomegalia natural en los pacientes jóvenes, ¿sí? El riñón se ve más grande, el hígado se ve más grande y parece como que todo está patológico, pero en realidad es normal en esos cachorros, ¿sí? En esos casos, entonces yo optaría más por una ecografía. No sé si respondí tu consulta. Sí, gracias. Dale, muchas gracias. Entonces, si tu paciente es muy caquético, no te sirve solicitar una radiografía de abdomen, ¿sí? Optaría 1000 veces por una ecografía. Ojo con eso, ¿sí?
A mí siempre, por ejemplo, me llaman para hacer ecografía de pacientes así flaquitos, flaquitos, que están en las últimas. Y generalmente suelo encontrar neoformaciones en abdomen, cosa que, por ejemplo, en una radiografía no se va a poder visualizar. Va a estar todo tenso, o sea, todo achicado el abdomen y toda la estructura superpuesta y no se va a ver nada, ¿sí? Ok. ¿Y qué pasa si es obeso el paciente? Si es lo contrario, si tiene un sobrepeso. Se hace radiografía. Se hace radiografía, pero va a salir más gris, ¿sí? Hay que atender siempre que por la grasa subcutánea vamos a ver más gris, pero eso no nos tiene que asustar, ¿sí? Entonces todo eso hay que tener en cuenta. Perfecto. Esta es otra vista lateral o incidencia lateral abdomen. El paciente puede estar en el cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, ¿sí? Se debe incluir en la placa todo el abdomen. Entonces el colimador está aumentado su área, ¿sí? No es lo mismo un colimador cuando se sospecha una fractura a nivel del fémur a un colimador que se le pide que haga una radiografía de todo el abdomen, ¿sí? Es totalmente diferente. Repitiendo lo mismo, pegado al diafragma está el hígado. El hígado es el órgano más craneal del abdomen, ¿sí? Entonces lo primero que se ve es el hígado, ¿sí? Eso es lo primerito que se ve. Después tenemos el estómago, ¿sí? El estómago va a ser variable, ¿sí? Porque va a haber veces que ustedes van a verlo simplemente de esta dimensión o inclusive lo van a ver de esta dimensión, ¿sí? Acá está en un corte más o menos. Entonces no se casen con una imagen de estómago, ¿sí? Una sola imagen de estómago no es suficiente, créanme, es lo más variable que van a encontrar. Después tenemos los riñones, recuerden el riñón derecho más craneal que el izquierdo, ¿sí? Podemos ver el vaso que está a nivel del suelo del abdomen, pero siempre más inclinado hacia la izquierda, ¿sí? El vaso siempre está más del lado izquierdo. Y si sospechamos de un aumento de tamaño del vaso, pues ese vaso está pasando hacia el lado derecho, ¿sí? Ahí es cuando yo sospecho esplenomegalia. Pero si es que está al lado izquierdo, está bien ubicado, entonces tranquilo. Intestino delgado, intestino grueso, ya le conocemos, ¿sí? La vejiga y la próstata. Y otra vez acá hueso peneano. Entonces estoy ante un paciente hembra o macho. Macho. Muy bien, macho. Hasta ahora no hay hembra. Bueno, ejemplos de cuando no hay que hacer la placa de abdomen, ¿sí? Cuando mejor optamos por otros medios de diagnóstico. Por ejemplo, este es un animal caquéctico. ¿Cómo yo sé que es caquéctico? Miren su abdomen chiquitito y miren el de este. Este está grande y este está chico. ¿Pueden ver esa diferencia, sí o no? Sí se ve. Muy bien. Entonces, este es un animal con poca grasa, un animal caquéctico. Consulto, ¿pueden visualizar los órganos abdominales en esta radiografía? Cuesta diferenciarlos. No se ve, profe, no se ve No también. se ve, ¿sí? Pero tampoco Entonces, se ve en el otro. no, y estoy mostrando en cuáles se va. Estos son todos casos que no van a ver, ¿sí? En primer lugar, un animal caquético no solicite nomás, ¿sí? Porque va a gastar propietario y van a ver esto nomás, la grasa el gas del intestino y después nada más. ¿Está bien el punto 1? ¿Está claro el punto 1? Van a solicitar placa radiográfica para un animal caquético. No, profe. No. Muy bien.
Ahora vamos al siguiente punto que estoy de acuerdo, no se ve nada, ¿sí? Este es el caso de un animal en crecimiento, un cachorro, ¿sí? El cachorro de por sí luego no tiene todavía tanta acumulación de grasa, ¿sí? Y número dos, tiene luego una organomegalia natural, ¿sí? Los órganos de por sí se visualizan más grandes. ¿Se puede ver algo en esta placa, sí o no? Tampoco. Tampoco, ¿sí? El siguiente caso es cuando hay líquido en el abdomen. ¿Se puede ver algo ahí? Si hay todo líquido en el abdomen. No, profe. No, ¿verdad? Lo máximo que estoy viendo otra vez es el gas del intestino y nada más, ¿sí? Entonces, en caso de fusión abdominal, de algún líquido, alguna citis, no voy a poder visualizar nada, ¿sí? Porque famoso, pues, encontrás esta efusión y todo eso. Y realmente lo mejor en este caso, ¿qué va a ser? ¿Radiografía o ecografía? Ecografía. Ecografía, ¿sí? En una eco guiada podés inclusive hacer una actoaminocentesis, podés quitar la información del líquido, todo eso puedes hacer. Pero la radiografía, vos le sacás la foto de la radiografía, pero se va a ver la fusión, pero el resto nada, ¿sí? Luego, este es el caso de un paciente obeso, ¿sí? Todo se ve muy gris y acá se ve los intestinos flotando, ¿sí? Hay una buena visualización, no niego, pero se ve todo más gris en un paciente obeso, ¿sí? Miren, acá está uno caquético y acá está uno obeso. ¿Pueden ver las diferencias, sí o no? Ok. Y el último caso es cuando es normal, ¿sí? Porque es normal, veo el hígado, veo el estómago con gas, veo los riñones, intestinos, ¿sí? Entonces, hay varios casos donde la visualización de la placa radiográfica va a ser un problema. ¿Entienden? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. A ver. Ya no está más, no hay más invitados. Luego tenemos una ventrodorsal. Hasta ahora vimos todo laterales. Ahora les quiero mostrar una ventrodorsal, ¿sí? En la ventrodorsal podemos ver nuevamente el hígado siendo lo más craneal. Luego le sigue el estómago, ¿sí? Y acá vamos a poder ver la diferencia entre riñón derecho y riñón izquierdo, como el derecho más craneal. El vaso lo van a ver como una estructura triangular en el lado izquierdo, ¿sí? Recuerden siempre esa relación del vaso con el riñón izquierdo, ¿sí? Acá podemos ver parte del intestino delgado, pero principalmente acá podemos ver el colon ascendente, colon transverso y colon descendente, ¿sí? Podemos distribuir y atribuir, ¿verdad? A qué segmento, por ejemplo, tiene un cuerpo extraño. Con esta radiografía a este nivel, ¿sí? Repito, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, ¿sí? Y acá está la vejiga, el hueso peniano y la próstata. Ok, ahora vamos a hablar de las patologías, comenzando por las patologías en la cavidad, ¿sí? En la cavidad en general, no es que estoy hablando de un órgano en específico. Esto es un caso de fusión peritoneal. ¿Por qué no le puedo llamar directamente hemoabdomen, uroabdomen? Porque necesito hacer la punción de ese líquido, ¿sí? Yo como radióloga no puedo decir, puedo decir líquido, pero no puedo decir qué tipo de líquido es, ¿sí? Entonces,
Hemoabdomen, por ejemplo, puedo sospechar, se puede sospechar, por supuesto, pero necesito hacer primero una punción, ¿sí? Necesito una toracocéntesis para poder ponerle nombre y apellido. ¿Qué es lo máximo que yo voy a poner en mi diagnóstico? Efusión peritoneal o líquido libre en abdomen. ¿Se entiende esa parte? ¿Se Sí, entiende? profe. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, si quieren saber qué tipo de líquido es, ¿qué van a hacer? Una punción. Muy bien. Entonces, ahí sí van a saber si es sangre o si es orina lo que está libre en el abdomen, o si es un exudado, trasudado, etc. Entonces, hasta ahí se limita el diagnóstico. ¿Cuáles son los signos radiológicos de una fusión peritoneal? La pérdida de diferenciación de órganos abdominales. Ustedes pueden ver riñones, vaso en esta placa. No, solo los órganos que tienen gas. Correcto. Entonces, uno de los signos radiológicos es la pérdida de diferenciación de los órganos abdominales, ¿sí? Otra cosa, y que es muy obvia, supongo, es el abdomen penduloso, ¿sí? Famosos los cachorritos que tienen ese abdomen de tambor. Y lo mismo en los adultos pasa, ese abdomen de tambor por culpa de mucho líquido, ¿sí? En el abdomen. Acumulación de líquido y eso hace que aumente la radiopacidad en la cavidad, ¿sí? En lugar de ser más radiolúcido, es más radiopaco, ¿sí? Por la presencia de este líquido. Ok, estos entonces son los signos radiológicos y si tiene una fusión peritoneal, pueden solicitar una lateral y una ventrodorsal, por ejemplo. Esto es lo contrario. ¿Qué pasa en esta imagen? Vamos a comparar la primera con la segunda imagen. ¿Qué ocurrió en este abdomen? Mucho aire. Mucho aire, correcto. Siendo que ese aire es más bien de tórax. El neumoperitoneo puede ocurrir por una perforación. Esa perforación hace que entre aire a la cavidad y comience el neumoperitoneo. Por supuesto que tiene signos radiológicos, ¿sí? Entre ellos, una mejor visualización de los órganos abdominales, ¿sí? El otro era pérdida de diferenciación de los órganos abdominales y este es lo contrario. ¿Por qué? Porque este es aire, ¿sí? Y el aire es un buen contraste si no está de forma exagerada, ¿sí? Si se dan cuenta, acá se ve inclusive el estómago, el recorrido del intestino y también el libro habla de que se ve las puntas de los lóbulos hepáticos, ¿sí? Lo que está en asterisco son ya lóbulos hepáticos así bien HD. Se puede lograr ver con nitidez el intestino, en especial las zonas que tienen gas. Acá se ve muy bien, se puede distinguir. ¿Y qué ocurre? Un aumento de radiolucidez. ¿En dónde? En cavidad abdominal, ¿sí? En cambio, el otro era un aumento de radiopacidad, ¿sí? Porque el líquido se ve más blanco. ¿Se entiende esas diferencias? Sí se entiende, profe. Ok, entonces ya van a poder diferenciar entre un neumoperitoneo y una fusión peritoneal. Masas abdominales, neoplasias, ¿sí? En este caso, sería mejor optar por una ecografía, pero si no se puede optar por la ecografía y sí por la radiografía, se puede hacer, por supuesto que sí. Y este ya es un caso extremo, todo esto es una neoformación, ¿sí? Y en este caso, entonces, se sospechaba que fuera el vaso, ¿sí? Se evalúa tamaño, forma, en este caso redondeada, contorno, localización. ¿Preguntas?
Ninguna, profe. Ok, continúo. Ese es otro ejemplo de masa abdominal, ¿sí? En este caso es una deformación de las glándulas adrenales. En casos normales nosotros vemos las adrenales. No, profe, no se visualiza. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya saben, ya las adrenales no se visualizan normalmente. Pero en este caso, como es una masa, una neoformación a nivel del abdomen, se puede visualizar, ¿sí? Acá se detectó una neoformación en glándulas adrenales. Acá pues están los riñones y craneal a ella está una adrenal, pero no cualquier adrenal, sino una adrenal con aumento de tamaño, ¿sí? La adrenal se podía visualizar en ecografía, ¿verdad? Cuando estaban normales, ¿o no? Correcto. En ecografía no hay drama, podemos evaluar corteza, médula de la adrenal, pero en radiografía no pretendan ver, ¿sí? Ok, entonces podemos encontrarnos con neoformaciones bien grandes o neoformaciones más sutiles, ¿sí? Pero podemos conseguir, podemos encontrar. Ok. Aprovechando también acá les muestro una vejiga totalmente cargada, ¿ven? Una vejiga bastante desarrollada. Continuando, ahora vamos a hablar del hígado, ¿sí? El hígado, como saben, está en contacto con el diafragma y en caudal se relaciona con el estómago, ¿sí? Está exactamente en la región abdominal craneal, obviamente, si el órgano más craneal de todos. Una proyección ventrodorsal, el hígado ocupa casi toda la totalidad de la cavidad diafragmática, ¿sí? Está el diafragma y se pega ahí el hígado, eso es normal. Entonces, para esto podemos, por ejemplo, utilizar la placa de abdomen para hepatomegalia y micropatía, ¿sí? Lo máximo que te va a decir es si el hígado está aumentado de tamaño o si el hígado está disminuido de tamaño, ¿sí? No te va a decir el por qué. Ahí es muy limitado la radiografía, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en la ecografía vos podés evaluar el parénquima, los bordes, los lóbulos. En este caso, en radiografía de abdomen se podía evaluar la vesícula biliar. Creo que no, profe. No, se necesitaba un contraste, pero ¿quién va a querer contraste en vesícula biliar? Ok, entonces acá lo máximo que podemos hacer es hepatomegalia o micropatía. Y estas son las posibles causas, ¿sí? Vamos a ver. Este es un perro sano, ¿sí? Tenemos el hígado en forma de triángulo, siendo lo más craneal, pegado al diafragma, ¿sí? Acá está el eje del estómago, que se tomó de un punto hasta otro punto, ¿sí? Este estómago. Y se utilizó su eje gástrico para poder medir al hígado. Después está en esta otra vista. Después, eso en caso sano, ¿sí? Y si se dan cuenta, no pasa los arcos costales. Este es el último arco costal y no pasa. ¿Qué va a pasar cuando aumente de tamaño? Va a pasar los arcos costales. ¿Entendieron? Ok. Ahora vamos a ver en caso de aumentado y disminuido, ¿sí? Se tiene en cuenta el eje gástrico del estómago. Se toma una medida de un extremo del estómago. Si este está normal, no está muy inclinado, pero si este se va inclinado hacia atrás, es aumentado, y si está inclinado hacia enfrente, es disminuido, ¿sí?
Entonces podemos encontrarnos con diferentes variaciones de hígado, pero son signos muy inespecíficos. ¿Ven la diferencia de cómo este se movió más que este? ¿Sí o no? Lo que está en blanco es el hígado, ¿verdad? ¿O estoy confundida? Este, sí. Pero irónicamente se utiliza el eje del estómago para medir al hígado, ¿sí? Ok. Entonces, lo que yo quiero que vean es cómo este eje gástrico se va moviendo. ¿Ven eso? Y por ejemplo, si el eje aumenta, se abre hacia atrás, se va hacia caudal. Y eso significa que mi hígado está aumentado de tamaño. ¿Ven? Ahora vamos al caso contrario. Si mi eje se va hacia craneal, eso significa que mi hígado está disminuido. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí, profe. Ok, entonces ustedes tienen que tomar primero la medida del eje gástrico y de ahí medir su hígado. ¿Ven? Acá, por ejemplo, mostró la flechita. Este es el estómago y ahí instaló el eje para poder medir qué tal está el hígado. Bueno, y lo máximo que van a poder poner en su informe es hepatomegalia o microhepatía. Este es una hepatomegalia. También tienen que saber que si pasa las costillas, el hígado está en hepatomegalia. ¿Qué pasa con este hígado? ¿Pasa o no a las costillas? Sí pasa. Entonces, es Sí, una pasa, profe. hepatomegalia. Muy bien. Entonces, esos detalles lo que ustedes tienen que visualizar. Y así se va a saber si está alterado o no ese órgano. Y si necesita más estudios, se le hace. ¿Sí? También en esta radiografía se encontró una espondilosis en los segmentos T11 y L2. ¿Ven? Eso es espondilosis deformante. ¿No ven acá el pico del oro? Gris. Acá. La espondilosis deformante. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se puede ver. Ok. Entonces eso realmente es Esas una puntas son, patología profe, de la columna vertebral. ¿Qué pasó? las puntas que se ven hacia adentro. Exactamente, esto es. ¿Ves? Eso no es normal. Son formaciones ya por ya el proceso de generación de la vértebra. ¿Es el pico que mencionaste vos en la clase pasada? Sí, acá está el pico del oro. ¿Ven? Entonces este fue un hallazgo incidental. Aparte de tener hepatomegalia, el paciente también tiene espondilosis deformante. ¿Sí? Ok, continuamos. Y esta es microhepatía, cuando el estómago es más grande que tu hígado. Porque esto que está acá es el estómago, está con gas. Y tu hígado es solamente este.
¿El hígado está normal, sí o no? Está más Esa pequeño. cosita, profe, ¿o no? Está Está más pequeñito. pequeño. Sí, más pequeño e inclusive el estómago ocupa su lugar. Perfecto. En cambio, el otro, ¿cómo era? El hígado era este. Uy, ahí va a volver a cargar. En este caso, el hígado era todo este. Era una hepatomegalia. En cambio, en el otro, el hígado es solamente este. ¿Se entiende? Ok. Al estar normal, al momento de formar la línea es como más vertical, ¿verdad? Y si es más grande es como inclinado hacia esta. Sí. Sí, correcto. Bien, Es paralelo a las ok, costillas, se habla. Ve acá, pues está una costilla. Y ahí está el eje. ok. No sé si captas. Acá está la costilla y acá está el eje. Ok. Luego tenemos una neoformación en hígado, ¿sí? Por la ubicación, por la radiopacidad, por el contraste, todo parece indicar que es en hígado, ¿sí? ¿Qué tal? Discúlpame que te moleste. Sí. A Diana se la pasa el celular y ahora va a entrar el celular a su esposo si es que le puede aceptar. Ah, bueno, Porfis. sin problema. Que me Dale, dale. Gracias. avise. Ahí está. Jacqueline. Ahí le hago entrar a Jacqueline. Jacqueline Romero. Ahí. Diana Centurión va a entrar el celular de su esposo. Dale. Profe. Voy a esperar un poco que me envíe la. Ahí está. Gracias. Bienvenida, Diana. Ahí estamos. Ya me avisaron. Gracias, profe. Jacqueline. Me falta agregar Jacqueline. Ok. Continuando. A las 5:30 podemos tomar un breve recreo, si les parece. Bueno, esta es una masa hepática, ¿sí? Aumentadísima de tamaño. Acá está el vaso, acá está el intestino todo desplazado. En estos casos sería mejor una laparotomía exploratoria, tomar muestras o una ecografía, ¿verdad? Pero hay muchas veces que uno hace una radiografía y encuentra esto, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que hay otros estudios complementarios que pueden mejorar el diagnóstico. Porque nosotros los radiólogos máximos vamos a poner masa hepática o neoformación hepática o sugerente a neoformación hepática, ¿sí? Inclusive esta masa está presentando pequeñas áreas de mineralización, ¿sí? Entonces podría también mineralizarse a este nivel. En este caso, la radiografía te va a decir la extensión de la masa, pero no te va a decir si es algo benigno, maligno, nada de eso. En cambio, la citología y la histopatología sí, ¿está bien? Entonces, esa es la limitación de la radiografía. No te va a poder decir qué está pasando a nivel histológico, ¿sí? Nivel histológico 0, ¿sí? Ok, ahora vamos con el vaso. El vaso es una estructura en forma de lengüeta, ¿sí? Eh, tiene una localización y tamaño relativamente variable. Generalmente van a encontrar un aumento de tamaño en vaso en aquellos pacientes que hayan tenido hemopatógenos como erliquiasis, anaplasmosis, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, capaz se reduzca su tamaño o se queda así, ¿sí? Es conocido como el cementerio de los glóbulos rojos. Entonces, cuando tenés un paciente
que justamente se le destruyó mucho los glóbulos rojos, este vaso, este cementerio va a aumentar de tamaño, ¿sí? Es por eso la relación entre una esplenomegalia y los hemopatógenos, ¿sí? Aquellos que destruyen glóbulos rojos. Las radiografías podemos verlo como una silueta triangular en el lado izquierdo, ¿sí? Como un pequeño triángulo, pero en la lateral se ve mejor esa forma de lengüeta, ¿sí? Entonces en una ventrodorsal a la izquierda, relacionado con el riñón izquierdo, van a encontrarle al vaso, ¿sí? En cuanto a patologías, lo máximo que vamos a poder hablar acá son de masas esplénicas, neoformaciones esplénicas o esplenomegalia, ¿sí? Eso es lo máximo que vamos a poder detectar con la radiografía, si es que aumentó de tamaño tu vaso, ¿sí? Comparen este vaso con este vaso. ¿Ven cómo está formando una curva? Generalmente eso es lo que pasa en una esplenomegalia. De estar en la izquierda del cuerpo, se curva y se va hacia la derecha. ¿Entienden? Es muy subjetivo. Tanto en ecografía como radiografía, la medida del vaso aún no está totalmente estudiada. Sigue siendo subjetiva. ¿Sí? Es decir, que no es al 100% una confirmación de esplenomegalia, pero sí una sospecha, ¿sí? Entonces pueden ver la curvatura del vaso, el grosor también, pueden observar eso. Sí se ve, profe, la curvatura y el grosor. Perfecto. Entonces, esto es normal y esto es aumentado de tamaño, ¿sí? Y como les digo, si encuentran esto, generalmente es un paciente que ya pasó por erliquiosis, anaplasmosis, babesiosis, ¿sí? Ok. Luego tenemos ya el tracto gastrointestinal. Esta es, creo, mi parte favorita. Tenemos al estómago, ¿sí? El estómago, recuerden que está muy relacionado con el hígado. Primero va a estar el hígado y luego va a estar el estómago. El estómago es muy variable, ¿sí? En una vista lateral, el eje gástrico va a estar paralelo a las costillas. En caso normal, si el eje gástrico se mueve, hay algún problema a nivel del hígado, ya estuvimos viendo. En una vista ventrodorsal, ese eje es perpendicular, pero generalmente yo utilizo la lateral, que es esta, ¿sí? La que es perpendicular a la costilla, ¿sí? Acá está la costilla y acá está el eje gástrico. El estómago, entonces, tiene varias partes, varias características. Por ejemplo, este es uno con gas y este otro es con alimento, ¿sí? Entonces tenemos diferentes presentaciones de estómago y no por eso es patológico, ¿sí? Después tenemos que saber, obviamente no les voy a pedir las caras, los bordes del estómago, ya no es más tan anatomía, pero sí reconocer ciertas partes, ¿sí? Partes principales del estómago. El inicio del estómago, entonces, a nivel del fundus, está el esófago, termina el esófago y comienza el estómago. Está el fundus, el cuerpo del estómago y, por supuesto, el píloro, ¿sí? El píloro, después, ¿con quién va a continuar? ¿Con qué segmento? Después del píloro, ¿quién viene? El intestino. Intestino Muy delgado. bien. Yeyuno. El duodeno. Duodeno. Entonces, este es un repaso del tracto gastrointestinal. Terminamos con el esófago. Recuerden, una pequeña porción del esófago es un esófago abdominal. Ese esófago abdominal termina en el estómago. Y yo quiero que solamente se acuerden de dos partes. Que el fundus está arriba y que el píloro está abajo. ¿Nos vamos a acordar, sí o no? Eso nomás les pido ahora. Que el fundus está arriba y el píloro está abajo. ¿Se puede?
Anoten Sí, ahora, profe. dale, Sí, profe. anoten ahora y te lo anoten, que el fondo está arriba y el píloro está abajo, porque vamos a utilizar en las otras placas. Bueno, con esa promesa, entonces vamos a continuar. Entonces, dice, en una vista lateral, la teoría dice que el gas del estómago va a ir al fondo del estómago, que es arriba, ¿sí? ¿Ven? Arriba. En una lateral izquierda se habla que el gas está en el píloro, en el antro pilórico, ¿sí? Entonces recuerden, fundus arriba, píloro abajo, ¿sí? Esos dos es lo que más me interesa que sepan, ¿sí? Luego dice, otros también para que sepan, el dorso ventral, el gas se va a encontrar en el fundus y parte del cuerpo. Y en una ventrodorsal, el gas va a estar entre el píloro y parte del cuerpo, ¿sí? Pero ahora mismo estos dos es lo que me interesa. El gas arriba, píloro, perdón, fundus, y el gas abajo, píloro, ¿sí? Ok. Esto entonces es teoría cuando hay estómago normal, ¿sí? Este su gas está arriba. ¿En qué parte está? ¿En fundus o en píloro? Fondos. Unos Muy bien. Eso nomás les pido. Bueno, ahora tenemos cuerpo extraño. Ustedes tienen que clasificar otra vez los cuerpos extraños en dos grandes grupos. Aquellos que son radiopacos y aquellos que son no radiopacos. ¿Qué significa eso? Que hay ciertos cuerpos extraños que por su densidad en sí no vamos a poder visualizar, ¿sí? Y para eso va a estar el contraste. Pero luego hay ciertas estructuras que obviamente se delatan y no voy a necesitar contraste, ¿sí? No me pregunten cómo llegó eso ahí. Yo solamente hago la parte de diagnóstico, ¿sí? Por algún extraño caso o motivo, tenemos una aguja en el estómago, ¿sí? No sé cómo llegó sin perforar el esófago, eso ya no sé cómo llegó así, pero, A mí me pasó lo mismo, profe. ¿en serio? Y cuando tenía 8 años por ahí. Y Ya, pasó normal, no se perforó nada. qué milagro. Entonces, entonces es posible, Aguja de ¿verdad? máquina de coser encima. Mm, Dios mío, pero todo bien, todo normal después. Sí, todo normal. Estaba queriendo enhebrar y puse mi boca y de repente me asustaron hacia atrás y hice así un suspiro y hice. Qué miedo, qué miedo. Pero bueno, entonces sabemos que sí puede llegar ahí sin perforar. Bueno, este es un caso entonces de un paciente que el cuerpo extraño se ve muy bien que está en el estómago. Igual les voy a dibujar. Un pelino ya llegué a ver también en la clínica una vez. La señora dejó su hilo con su aguja y el Y gato el empezó a gato. jugar y tragó Sí, ahí. ese Dice es que es tan muy común también el tema del hilo. demasiado común. Justo tengo un caso de hilo también. Pero espectaculares. Ustedes pregunten Todo un a la caso. señora si se dedica a ser modista. Por favor, sí o sí pregúntenle si es modista. Yo tuve un caso de un perrito que comió un chorizo con escarbadientes. Ah, no, y el escabriente difícil de ver en radiografía. Sí, pero no le perforó, llegó hasta atrás. Ay, qué gusto. Porque lo que nos da Sí. gusto después le voy a mostrar es con obstrucción. Obviamente esos son desgracias con suerte, pero luego están las desgracias que uno tiene que solucionar. Esa clase de desgracia es lo que no queremos, ¿verdad? Porque están obviamente los cuerpos extraños que milagrosamente, como entran, salen. Pero luego están los cuerpos extraños que empiezan a obstruir, que empiezan a quedarse en un lugar. Entonces ese tipo de cuerpo extraño es el que nos preocupa, ¿sí? ¿Alguien más que tenga caso de cuerpo extraño? Yo tuve con un Doberman
Una alfombra, un pedazo de alfombra mordió, comió. Después tuve un bulldog que fue cuerpo extraño con intussuscepción. En el medio de la intussuscepción se veía un cuerpo extraño que era un hule, ¿sí? Pero ese se veía mejor en Siempre. ecografía. Eso era ecografía, ¿sí? En ese caso, la radiografía no iba a poder detectar ese hule, pero la ecografía sí se veía por la sombra que se dejaba. Obviamente que no se veía el hule, pero sí la sombra. Ok. Nosotros tuvimos también uno que un chespi tiró un juguete dentro de la casa y el bulldog francés tragó. Parecía un mango, o sea, la semilla de un mango, pero se le hizo la cirugía y era un patito de hule. Ah, qué purete. Sí, hay muchos casos así. Muchísimos casos hay de cuerpo extraño. Pero ustedes tienen que saber que si están sospechando de algo radiopaco, en este caso una aguja, es mucho mejor una radiografía, ¿sí? Es muchísimo mejor una radiografía porque ustedes ya tienen una visión de todo el tracto gastrointestinal. Pero después si sospechan de otros objetos más radiolúcidos, sería mejor la ecografía, ¿sí? Entonces hay ciertos momentos donde ecografía y ciertos otros momentos radiografía. Ok, el siguiente objeto, y creo que es muy común, eh, todavía una costumbre de mucha gente darle hueso a los perros, y acá se ve claramente, y ya es un estómago dilatado, ¿sí? Vamos a ver después una dilatación gástrica, pero ya les quiero mostrar. Es un estómago totalmente aumentado de tamaño, ¿sí? Totalmente saturado. Este es un estómago normal todavía, y esto ya está saturado. ¿Entienden la diferencia? Pueden ver la diferencia de dimensión entre este y este. Sí se ve, profe, que están buscando también. Sí, y también podés ver que en el intestino también ya tiene restos de hueso. Eh, ya es un caso bastante extremo, pero para que se les quede, ¿verdad? Grabado que el hueso pueden encontrar sin problema en una placa radiográfica, ¿sí? Este órgano que está enfrente, ¿cómo se llamaba? Mira, Muy bien, muy bien. Entonces ahí ya vamos repasando. Este es muy obvio. Yo leí que los corgi tienen una manía de comer piedras, no sé por qué. Y me encontré con esa placa. Esta es una placa de internet, pero me queda así, guau. ¿Cómo es que llegó eso ahí? Y otra vez podemos ver que está en estómago, porque acá está nuestro hígado, ¿sí? Y acá está el estómago. El gas está arriba. Este era fundus o píloro. Fundus. Gracias. ¿Este qué puede ser? ¿Qué órgano? Vaso. Vaso. Muchas gracias. Espectacular. Profe, igual que estén las piedras, sí o sí va a haber un gas. El gas del fondo o píloro siempre. Hay casos que no hay gas. Bueno, eso es muy complejo, muy buena pregunta. El gas de por sí tiene que estar todo el tiempo, ya sea con alimento, ya sea con una piedra, pero hay casos de gastritis ya aguda, muy afectada el estómago en sí, que ese gas desaparece y lo que entra es líquido, ¿sí? Por alguna extraña razón el estómago no está digiriendo bien y se llena de líquido. Ese ya es un caso ya de gastritis última, pero en esos casos recién va a desaparecer el gas, ¿sí? El gas siempre tiene que estar presente de una u otra manera, ya sea en escasa cantidad o en exagerada cantidad, que también es una patología que voy a mostrar más adelante.
No sé si respondí a tu consulta. Profe, gracias. Dale. Usted entonces en estómago, si encuentran alimentos, chill. Si encuentran gas, chill, todo tranquilo. Pero si encuentran líquido en estómago, eso sí es de preocupación, ¿sí? Eso siempre tienen que saber, que el líquido en estómago no tenemos que encontrar. Ya es porque el estómago no está funcionando bien. ¿Dónde está el cuerpo extraño en este caso? ¿En el estómago? Sí, pero se necesitó contraste y se encontró este, ¿sí? Este pedacito de plástico. ¿Ves cómo más o menos le ahorcó al estómago? Y eso ya necesitamos medio contraste, ¿sí? Acá se ve más o menos el ahorcamiento, pero te hace dudar, ¿sí? Te hace dudar bastante. Entonces ahí sí, para visualizar objetos con otra radiodensidad, como hilos o plásticos, se requiere de un medio de contraste, ¿sí? Ahí sí vamos a necesitar un medio de contraste. O recurrir a la ecografía, ¿sí? Recurrir a la ecografía, ¿por qué no? ¿Sí? Acá esta presentación es muy radiografía friendly, pero yo realmente recomendaría ecografía en este caso, ¿sí? Ok, vamos a otro caso. Ah, no, no tengo todavía el de I, lo tengo más adelante. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos y voy a llamar lista y 44, si les parece. Dale, profe. Ok, entonces voy a pausar la grabación de la primera parte y luego voy a volver a grabar. Muchas gracias.